Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga de Regresión Solitaria. Anteriormente, el prota nos relata lo que según él fue lo que pasó. Casi le negaban la entrada porque se veía diferente a su foto de identificación, pero después de llamar la atención con un rugido feroz, ahora nos encontramos en un aula donde la mayoría de las personas se encontraban hablando del prota. Al parecer, había gritado a la mujer tan fuerte que terminó desmayándose. El prota mientras comía pensaba que al parecer realmente se había ganado el mal visto de todas las personas y cree que algo está mal, aunque bueno, no le importaba demasiado. Aquel chico que se había sonrojado con el prota en el capítulo anterior se encontraba 2 o 3 asientos más atrás observándolo directamente. En esto, la persona que había hablado con el prota en aquel momento terminaba agradeciéndole a todos por esperar. Se presentaba como Kid Hyun y estaría dirigiendo el entrenamiento en la sucursal de Seongnan en la Escuela de Capacitación para Usuarios de Habilidades. Además, era un placer conocer a todos los presentes. Todos recibieron a Kim con aplausos. El hombre comenzaba a explicar que el entrenamiento consistía en 10 días de clases teóricas por la mañana y sesiones de prácticas por la tarde. Las comidas y el alojamiento serían proporcionados en ese mismo sitio, así que no había problemas importantes. Todos deberían de poder completar el curso de manera segura y obtener su certificado. Además, todos, como saben, han pasado menos de medio año desde que el mundo ha cambiado por completo. Y cada día llegaban nuevos informes sobre mazmorras y monstruos, y por esa misma razón las tácticas y estrategias también están constantemente evolucionando. En otras palabras, lo que están a punto de aprender ahora no es la respuesta absolutamente correcta. El prota pensaba que ya estaban hablando de cosas desalentadoras desde el principio. King continuó mencionando que puede haber información correcta o información que pronto podría volverse inútil, por lo tanto solamente les enseñaría lo que era esencial para su propia supervivencia. Y además, durante los próximos 10 días estaría trabajando con ellos, y ahora terminarían el primer periodo con eso. Así que le pedí a todos que por favor se tomaran un descanso de unos 10 minutos antes de continuar con el siguiente periodo. El prota en su asiento observaba hacia el cielo, pensando que era tan aburrido como el entrenamiento mental del ejército de reserva. Entonces, ¿qué iban a hacer durante esos 10 días? Justo en ese instante, alguien terminó acercándose al prota por uno de los costados, presentándose inmediatamente como Wax Soil. E incluso le pidió al prota que por favor estrechara manos. El prota observándolo se preguntaba qué era lo que pasaba con este musculoso. Rápidamente le dio la mano y terminó apretándolo con firmeza, presentándose en el proceso, pero aquella persona terminó mostrando una ligera sonrisa en su rostro, cosa que el prota captó de inmediato. Guak le dijo al prota que esperaba a que pudiesen llevarse bien y lo pudiese cuidar. Sonriendo pensaba para sí mismo que lo tenía, aplicando una gran cantidad de fuerza en la muñeca del prota. Pensaba que con un tipo como ese era mejor ponerlo en su lugar desde el principio, ya que lo odiabas desde el momento en el que comenzó a hacer un alboroto de la nada. Pero aquel fortachón se dio cuenta de algo demasiado tarde. ¿Qué demonios era lo que pasaba con ese tipo? ¿Cómo era que estaba aguantando tanto? Fue entonces cuando el prota terminó activando el poder del gigante. Se había activado dicha habilidad. La habilidad aumentaba los músculos utilizando poder mágico. Inmediatamente, aquel musculoso comenzó a sentir el apretón del prota ligeramente más fuerte hasta el punto en el cual comenzó a notarlo claramente. Se preguntaba si acaso estaba perdiendo en una competencia de fuerzas el que había dedicado todos sus puntos de estadísticas a la fuerza solamente. Se maldijo constantemente, ya que todos a su alrededor lo estaban mirando fijamente. Las personas se preguntaban qué era lo que estaba ocurriendo, y al parecer estaban peleando ahora mismo. El musculoso pensó que no podía retirarse y verse patético. Aún así intentaba aguantar con todas sus fuerzas, hasta el punto en el cual su antebrazo terminó explotando. Tanto el musculoso como el prota se quedaron en silencio por lo que estaban observando. El prota comenzó a decir que eso no podía ser verdad. Y cerca de la primera fila se encontraba el acosador barra fanático del prota que al ver la sangre inmediatamente se estació. La sangre cayó por todos lados y las personas en aquella habitación comenzaron a dar fuertes gritos. Un rato después, una ambulancia terminó llevándose al fortachón de aquel sitio. El prota afirmaba que eso no era verdad, pues ese tipo musculoso no, esa persona había venido primero pidiéndole un apretón de manos, y luego mientras estaba gruñendo se le hincharon los brazos y de repente explotó como en un estruendo. Quien le preguntó al prota si acaso esperaba a que creyera eso. El prota afirmaba que se estaba volviendo loco con esa situación. Además, no hay necesidad de creer o no creer, esa era la verdad. Y afortunadamente su habilidad única Fuerza del Fuerte aumentó sus estadísticas 1.5 veces. Si no lo hubiese tenido podría haber resultado herido. Y si no confiaba en él entonces tenía que revisar las cámaras de seguridad que se encontraban en la habitación primero. Quien levantándose le preguntaba al prota si acaso no había dicho que su habilidad única era Fuerza del Hombre. El prota rápidamente entró en razón y afirmaba que sí, eso era lo correcto, Fuerza del Hombre. Quien también le dijo al prota que aumentaba su fuerza en 2 veces, no 1.5 veces. Nervioso, el prota le dijo que suponía que se había confundido porque no es bueno con los números. Aún así, ¿quién lo dejó pasar también por esta vez? Le dijo al prota que lo entendía y por favor le pedía que regresara al aula de inmediato.
En su asiento el prota exhalaba y pensaba que estaba exhausto desde el primer día, pero en eso una persona se sentó a su lado llamándole la atención, preguntándole al prota si acaso podía sentarse allí. El prota le dijo que por supuesto, tenía que hacer lo que quisiera, preguntándose qué era lo que estaba pasando. Después del cerdo musculoso, ¿ahora era un matón? El chico terminó presentándose con el prota como An Yu-seong. El prota rápidamente se presentó con él. Y luego de que el prota le dijera su nombre, Ang le preguntaba si acaso podía llamarlo Kyung. Yu-seong afirmaba que acababa de cumplir 18 años y ya había terminado el tutorial, susurrando que aprendía rápido así que se había graduado de la secundaria. Y por favor le pedía al prota que le hablara de manera informal también como él lo estaba haciendo. Kyung pensaba que parecía ser el mayor en ese sitio por las apariencias. Aunque Jun-seok le preguntaba al prota que cómo había hecho eso de antes, el prota le preguntó que a qué se refería. Estaciado, el chico le preguntaba que sobre el brazo de ese tipo que había explotado con aquel estruendo había sido realmente increíble. ¿Acaso eso había sido obra de alguna habilidad? Kyung pensaba que ese tipo no era normal después de todo, aunque bueno, entonces no tenía más nada que hacer. El prota comenzaba a decirle a Jun-seok que le estaba diciendo que eso no fue lo que había pasado, preguntándole si acaso lo había entendido. El brazo de ese cerdo musculoso solamente explotó, pero King había entrado en ese momento a la habitación, afirmando que era momento de comenzar con el segundo periodo, así que le pedía a todos que por favor tomaran asiento. Comenzó a explicar que debido al retraso significativo se centraría solamente en explicar los puntos clave. Actualmente las mazmorras se clasificaban en dos tipos, los cuales son las mazmorras regulares y las mazmorras incompletas. Las mazmorras regulares son las más comunes y generalmente se abren 4 semanas después de su aparición. Y como ya saben por experiencia, la apertura de una mazmorra se refiere al fenómeno en el que los monstruos comienzan a salir de su interior. Y una mazmorra incompleta es una mazmorra cuyo tiempo de apertura no se puede predecir. Y estas pueden tener la apertura antes o después de las 4 semanas, así que siempre se necesita vigilancia constante. Entonces, ahora la pregunta es ¿cómo prevenir que una mazmorra se abra? También habían dos maneras de hacerlo. Una forma es limpiar la mazmorra atacando el núcleo central o el núcleo principal. El otro método es eliminando periódicamente los núcleos normales para retrasar la apertura de la mazmorra. Sin embargo, deben de tener cuidado con el orden en el que se atacan los núcleos. Fue en ese momento que alguien le preguntó si acaso hablaba en serio. Otro matón que se encontraba en la parte de atrás musculoso, al igual que el prota, preguntaba si acaso había algo que se necesitara para lidiar con los monstruos. ¿Y acaso él cree que está ahí para perder su tiempo con esas conferencias inútiles? El prota al escucharlo comenzó a decir que más tipos musculosos, y honestamente el tipo musculoso de antes y ese tipo macho son un problema. Uno de los supervisores que se encontraban en la habitación intentaba llamar la atención del recluta, afirmándole que si volvía a causar problemas sería expulsado, pero Kim lo detuvo inmediatamente, afirmando que estaba bien. Quien le pidió al recluta que por favor bajara, a lo que el hombre musculoso le preguntaba que a qué se refería. Quien le repitió una vez más que por favor bajara. El hombre confiado le dijo que así es, así que tenía algo de orgullo. Colocándose delante con los brazos extendidos, afirmaba que había bajado, entonces ¿qué era lo que iba a hacer? Observando su celular, Kim le dijo que tan solo un minuto. Le dijo que a partir de ese momento solamente esquivaría y bloquearía sus ataques durante un minuto. Y si incluso llegaba a rozarle el cuerpo, entonces lo graduaría de inmediato. En cambio, si fallaba, sería expulsado, preguntándole al hombre si acaso quería hacerlo. En eso, el prota y su compañero pensaron exactamente lo mismo. El musculoso 2 era tan arrogante y un poco molesto como el número 1, pero eso les parecía divertido, así que suponían que estaba bien. Al parecer, ambos compartían algo de esa pequeña esencia que los caracteriza. El musculoso al escuchar aquello le preguntaba que por quién lo tomaba, e inmediatamente abrió su inventario y terminó sacando una espada, preguntándole si acaso estaba seguro de que no se arrepentiría después. Uno de los supervisores terminaba llamándole la atención a King, afirmándole al instructor que aún así es con una espada real. El chico le dijo que de todas maneras eso estaba bien, pidiéndole al musculoso que se acercara de inmediato. El hombre enojado le dijo que entonces hasta el final iba a seguir actuando de esa forma, lanzándose de inmediato a atacarlo a una gran velocidad. Quien terminó esquivando su ataque con facilidad, afirmando que los ataques realizados con advertencia no tienen sentido. Incluso si no estaba atacando por detrás, la sorpresa era la base del ataque. El musculoso terminó realizando otro ataque, pero quien lo esquivó y se colocó detrás de él, mencionándole que en el mismo contexto, el problema son los grandes movimientos preparativos. El enemigo no esperará a que él realice su ataque. El musculoso ahora se sentía cada vez más enojado y continuaba atacando como un completo loco. Quien le explicaba que simplemente balancear la espada no era suficiente, debía de ser capaz de observar y entender cómo se mueve el oponente sin perder el ritmo. Enojado, el hombre le gritaba que era suficiente de tonterías, llamándolo maldito y lanzándose a atacarlo ahora que lo había acorralado. Pero King, esquivando su ataque una vez más, afirmaba que un ataque con toda su fuerza no siempre sería el mejor enfoque. Inevitablemente hacía que sus movimientos sean mucho más grandes, y como resultado sus aperturas también se vuelven mucho más grandes.
Pero lo más importante era mostrándonos cómo Kim de una patada terminó desarmando al hombre, el cual cayó en el suelo completamente exhausto. Kim, bajando la pierna lentamente, le dijo que hacer eso lo cansaría rápidamente. Además, el tiempo se había acabado. Y no solamente había sido un minuto, sino que lo había dejado correr por casi un minuto y medio. Los presentes en aquella habitación se encontraban sorprendidos y maravillados por lo que acababan de ver. El prota pensaba que era como un video de boxeador profesional esquivando golpes lanzados por una persona común al moverse. Había visto múltiples videos así como esos. Pero ser capaz de hacer eso contra una persona competente, ¿realmente había tanta diferencia incluso entre los superhumanos? Además, la rapidez y velocidad de reacción que había demostrado incluso él, que había mejorado sus habilidades, encontraría difícil seguirle el ritmo. Y si tuviese que enfrentarse a él en un uno contra uno, entonces, ¿quién sería el ganador? Mostrándonos cómo el compañero del prota estaba pensando exactamente lo mismo. Ahora, ambos querían pelear contra él, pero el prota se dio cuenta rápidamente en la expresión de su compañero. Se preguntaba qué era lo que pasaba con esa expresión. ¿Qué le pasaba a él? ¿Acaso era una especie de psicópata o algo parecido? Y ahora pensaba que quizás no debió de haberlo dejado sentarse a su lado, y no quería que la gente pensaran que son completamente iguales. Claro, no lo son, no lo son. El currículum de la Escuela de Entrenamiento de Habilidades consistía en clases teóricas por la mañana y el entrenamiento práctico por la tarde, quien llamó a los participantes afirmándole que ese día era práctica de armas, así que le pedía a todos que por favor tomaran un turno para recibir las armas de entrenamiento. Primero, cada uno debía de practicar a su manera, y los instructores asistentes se turnarían para corregirlos, y además tenían que entender que las instrucciones uno a uno no eran posibles debido a la falta de personal. El prota, sujetando una espada, pensaba que eso era bastante aburrido. Jun Seok terminaba acercándose al prota preguntándole si acaso la práctica de armas por sí sola no le parecía aburrido, preguntándole si acaso no le gustaría practicar juntos. El prota le dijo que eso sonaba excelente, preguntándole si acaso era bueno en las peleas. Quien, que había notado las intenciones de ambos, le pidió que por favor tuviesen en cuenta que los combates de entrenamiento estaban prohibidos hasta el sexto día de entrenamiento. Aún así, ahora vemos a todos los que se encontraban con espadas en sus manos practicando constantemente. El prota los observaba y no comprendía qué era lo que estaban haciendo. No esperaba mucho, pero ¿acaso así son todos? El nivel promedio era mucho más bajo de lo que había pensado, y realmente no necesitaba mucha práctica. Y ahora lo que podía hacer era mover la espada un poco para hacer algo de ejercicio, moviéndose con movimientos realmente increíbles. Incluso Kim se sintió atraído por los movimientos del prota. Uno de los instructores se acercó al prota y le dijo que no debía de hacer algo como eso. Le explicaba al prota que en esa postura tenía que estrechar un poco las piernas y ajustar el ángulo de la espada un poco, ya que parece que estaba presumiendo un poco, pero no tenía la utilidad en la práctica. El prota lo observaba completamente desconcertado, preguntándose qué era lo que estaba diciéndole a esa persona. Mientras el instructor seguía hablándole, el prota lo terminó tomando de la camisa y acercándole a su rostro le preguntaba si acaso era tan bueno en las peleas, y si era así entonces tenía que intentarlo. Pero todo esto había ocurrido únicamente en la mente del prota. El prota le dijo que sí, estaba bien, pensando que lo estaba soportando solamente porque era un fastidio. En eso el instructor terminó llamando al instructor asistente pidiéndole un momento. Rápidamente, el instructor principal llamó la atención de todos los presentes y afirmaba que ahora todos por favor tenían que prestar atención, ya que a partir de ese momento habrá una sesión de demostración de combate entre un recluta allí presente y uno de los instructores asistentes. El instructor asistente seguirá con las indicaciones dadas, mientras que el aprendiz Kang Kyung continuará moviendo la espada como de costumbre, y solamente tendrían un intercambio de golpes. El instructor asistente no comprendía qué era lo que estaba pasando, pero el prota se veía bastante emocionado. El instructor dijo que estaba bien, entonces iban a comenzar de inmediato, comenzando así la cuenta hasta llegar al 3. Ambas personas se lanzaron de frente para atacarse el uno al otro. En el primer choque de espadas, el instructor asistente se encontraba conmocionado por la fuerza y el manejo de la espada del prota. Aún así, en tan solo 2 movimientos más, el prota terminó desarmándolo. El instructor asistente terminó cayendo sentado sobre su trasero en el suelo y la espada un poco más atrás de su cabeza. Todo esto había pasado en cuestión de segundos. El instructor explicaba que las habilidades con las armas que estaban entrenando ahora son prácticamente para el combate real, y estaban entrenando sus cuerpos para responder inmediatamente a un ataque. Y sin embargo, como el prota lo había demostrado, no se deben de olvidar de las cosas más importantes, la cual es la habilidad de reaccionar al momento. Y nunca tenían que pensar que lo que estaban aprendiendo ahora mismo era la respuesta correcta. Ahora tenía que darle una ronda de aplausos a los dos individuos por su excelente demostración. El prota, emocionado, se encontraba feliz por haberlo derrotado, pero no había entendido absolutamente nada de lo que se había explicado. El instructor principal le dio la mano al instructor asistente mencionándole que lo sentía mucho pues acababa de asumir el rol desfavorable. El hombre, ayudándose de su compañero, le dijo que eso estaba bien, ya que gracias a él había aprendido mucho. Y aunque había sido un poco sorpresivo, aún así era bastante gratificante. El instructor le dijo que realmente se disculpaba por todo eso, y por su parte también se enfocaba en Yoseok y en el prota. El instructor, acomodándose los lentes, afirmaba que solamente quería comprobar algo.
Ahora nos encontramos con el diario del prota donde llevaba el registro de todo lo que había ocurrido. En el día 1, un matón se metió con él así que le dio una lección. El tipo llamado An Yuseok seguía actuando amigable, pero parecía estar un poco loco. Las lecciones teóricas fueron aburridas y el entrenamiento práctico lo fue aún más. En el día 2 no hubo mucho cambio desde el día anterior. Por la mañana aprendió algunas tácticas y lo que sea. Y por la tarde, más entrenamiento con armas, aunque Yuseok parecía realmente emocionado, era mejor mantener la distancia. Para el día 3, el prota escribió que aún así seguía hablando con ese tipo pequeño y molesto. Y ese mismo día intentaron tener un duelo pero fueron detenidos por los supervisores. Para el día 4, el prota se encontraba realmente deprimido. Ese mismo día intentó practicar utilizando 2 espadas, pero lo regañaron ya que cada persona podía tener solamente un arma. Para el día 5, el prota estaba tan aburrido que quería irse a casa. Uno de los instructores lo encontró tumbado en el suelo y le preguntaba qué era lo que estaba haciendo, a lo que el prota le respondió que simplemente estaba meditando. Para el día 6, el prota afirmaba que estaba realmente aburrido, pues ¿por qué no causaban algún problema o algo parecido? Yuseok le preguntó al prota si acaso no le había dicho hace un rato que debía de comportarse y completar el curso en completo silencio. El prota le dijo que no era su problema si lo expulsaban. El chico le dijo al prota que sabía cómo decir las cosas sin tacto y con tanta naturalidad, y no cree que necesitara preocuparse demasiado, ya que ese es el 6.º día, así que a partir de ese día tendrían prácticas de combate por la tarde, ¿o no? Y tenía la sensación de que algo interesante podría salir de allí, ya que su intuición se lo estaba diciendo. 6.º día, las prácticas de combate se iban a llevar a cabo. Vemos a una persona que había sido desarmada inmediatamente. Esto había sido obra del prota. Delante de la mayoría de los presentes se encontraban practicando entre ellos. El instructor dijo que el prota había ganado. Ahora el siguiente grupo tenía que prepararse y pasar de inmediato. Cuando el prota iba a tomar asiento, Yoseok le dijo que era bastante bueno en las peleas. Lo había visto noquear al instructor antes también. El prota le dijo que el oponente solamente es débil y eso era todo. Pero, ¿por qué estaba siendo tan humilde de repente? Pero, ¿cómo debería de decirlo? Simplemente se sentía como un juego de niños. Y en general, el nivel en ese sitio no es tan alto, y no sabe mucho sobre el talento o lo que sea, pero parece que la gente promedio no puede pasar muchas etapas. Y dijeron que la práctica de combate continuaría hasta el 8.º día. ¿Realmente tenían que seguir haciendo esas cosas tan aburridas? Vemos a 2 chicos que se encontraban peleando y el prota pudo notar algo en ese preciso momento. Antes de que uno terminara atravesando al otro con su espada, el instructor se interpuso en el camino e inmediatamente lo detuvo, afirmando que se iban a detener en ese sitio. El ganador era el recluta Kim Chong-woo. El prota pensaba que era bastante bueno. Si iba a pelear, preferiría enfrentarse al instructor Kim Il-jeong. El instructor rápidamente pidió que el siguiente grupo pasara de inmediato, mostrándonos cómo el compañero del prota se levantaba, afirmando que se estaba retirando. El prota le dijo que eso estaba bien, pero pudo notar una ligera sonrisa en el rostro del chico, algo que le llamó la atención. Mientras el chico subía al escenario, el prota recordó lo que le había dicho anteriormente, de que su intuición le decía que algo iba a pasar ese día. El prota pensaba que iba a causar problemas, eso era lo que parecía, aún así tenía un mal presentimiento. Aunque bueno, eso era lo que él decía, pero con ese instructor allí presente no va a pasar nada importante, ¿verdad? El instructor comenzaba a explicar que la recluta presente Yuri es una maga, así que utilizaba su arma personal en lugar de armas de entrenamiento. Y eso era para darle algo de ventaja debido a la desventaja de la distancia. Le preguntaron al chico si tenía alguna ocasión, y este dijo que por supuesto que no, pero el instructor le dijo que recordaba que el arma principal del aprendiz Junseok era una espada, entonces ¿por qué utilizaba una maza ahora? Actuando tranquilo, el chico dijo que no había ninguna regla que dijera que solamente podía utilizar una única arma, ¿verdad? El instructor le dijo que bueno, eso estaba bien. Era momento de que ambos comenzaran y se prepararan en sus lados y diesen un paso hacia atrás, y él iba a contar hasta 3 para que luego comenzaran con el combate. La cuenta comenzó rápidamente y la chica había canalizado unos cuantos hechizos. En el momento en el que la cuenta terminó, la chica terminó atacando. Pero Yuseok rápidamente bloqueó todos sus ataques con aquella masa. Mientras sonreía, el prota observándolos parecía bastante emocionado. Pensaba que era la primera vez que veía magia en la vida real, entonces también podía aprender magia dependiendo de cómo lo haga en el tutorial. ¿Por qué no había visto eso durante el entrenamiento con armas? ¿Acaso entrenaba por separado? La chica, dándose cuenta de la situación, comenzaba a maldecir, preparándose para realizar un ataque mucho más grande. Pero Junseok inmediatamente observó de reojo al instructor, el cual se dio cuenta de esto. El chico rápidamente se preparó y con la masa golpeó aquel ataque de lleno con bastante fuerza. El prota, observándolo, se preguntaba qué era eso. Podría ser, pero el chico inmediatamente dio la vuelta y terminó arrojando aquel ataque directamente hacia el instructor.
El prota reconoció que estaba alterando la trayectoria de la magia hacia el instructor. Viendo aquel ataque acercarse, el instructor no tuvo más alternativa que esquivarlo, pero le dio la oportunidad al chico para que pudiese acercarse a su oponente, e inmediatamente se lanzó de frente a la chica golpeándola con la masa de hielo. El instructor, debido a que tuvo que esquivar, no pudo acercarse para detenerlo, y la chica ya había acabado completamente destrozada. Todos los presentes estaban sorprendidos por lo que estaba ocurriendo, mientras que el chico permanecía parado victorioso con la masa y todo el cuerpo cubierto de sangre. En eso, para el día 6, el prota colocó en su diario que el maldito bastardo estaba mucho más loco de lo que había imaginado. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.